Bueno, gracias. Bueno, vamos a darle la vía entonces a Juan, nuestro compañero Juan Mariansky, que está acompañando a Cecil Hasler ahí en San Martín de los Andes, en la Secretaría de Cultura de ese lugar. Así que, hola Juan, ¿cómo andás? Hola, Juan, no está bueno. Hola, hola. Hola Juan. Bueno, no, sí, Mira, te queríamos agradecer tu participación desde ahí. Sé que estás atrás de cámara, pero bueno, nos está ayudando con esto. Muchas gracias. Bueno, no, damos la palabra entonces a Amceci. Hola Amceci, ¿cómo te va? Bueno, lo primero que te vamos a preguntar obviamente es ¿qué sentís en este día tan particular, que es el Día del Pueblo, y qué sentís que, bueno, haya un rescate de tu papá? ¿No? Bueno, como sanmartinense estoy orgullosa de tener un aniversario más de San Martín de los Andes. Hola, sí, se cortó ahí, o soy yo, o es el equipo este. No, por favor. De tener unos padres amables, amantes, sí, muy cariñosos, muy educativos y que nos sembraron esta semilla de estudiar, conocer. Eh, Se abocaron mucho a la cultura. En casa, ¿cómo? En, en, en casa es donde se dio el inicio a la cultura en San Martín de los Andes, porque se hacían los primeros teatros, el teatro Huella, ¿sí? Yo tendría 5 o 6 años y yo todavía recuerdo párrafos de Los árboles mueren de pie, como también los primeros coros se gestaron en casa, ¿sí? Y donde participábamos ampliamente de la cultura. Bueno, he tenido la suerte de tener unos padres como ellos y unos hermanos. Yo veo acá a Beatriz Kessler. Les voy contando y ustedes después me preguntan. Mi papá y mi mamá eran muy amigos de Berta Kessler y del doctor Kessler, y también de Gregorio Álvarez. En el caso del doctor, todos los que hemos nacido dentro de determinada cantidad de años tenemos un sello particular que es el ombligo, ¿sí? Con un nudo especial. Y yo me acuerdo mucho, no sé si Beatriz lo sabrá, en los primeros años no había electricidad, había gas carburo. Entonces, cuando el doctor Kessler, que hacía todas las actividades de la medicina, era además oculista, odontólogo, ¿sí? Y hacía, por ejemplo, algunos tratamientos odontológicos. Se hacía una actividad compartida con Berta. Ella hacía como si estuviera en la bicicleta y mientras pedaleaba funcionaba el torno, ¿sí? Lo recuerda Beatriz, ¿no? Y eso me pareció maravilloso. Kessler. Bueno, además de toda la cultura que primero empezó en las Islas Canarias, se trasladó acá y descubrió a la cultura mapuche como algo maravilloso, donde mi papá se apoyaba y tenían un amplio conocimiento entre los dos y entre el doctor. También Gregorio Álvarez fue como un padre. Gregorio siempre venía a casa y estaba presente, ¿sí? Como la mayoría de los gobernadores de nuestra provincia. Él era muy amigo de Felipe Zapac. Yo a Felipe Zapac
lo recuerdo como una imagen, una de las imágenes es llegar a casa con el traje gris y el chal de llamas, sí, que lo venía a ver a mi papá. Y entre los dos gestaron la idea en 1964 de entregar por primera vez las tierras con título de propiedad a las comunidades mapuches. Esto fue una reivindicación histórica para el pueblo mapuche, pero hay que decir que dejaron mucho tiempo en las mensuras, investigaciones, ¿sí? Recorridos, y con muchas contras, porque había gente que no quería que se les diera absolutamente nada. ¿Cómo será de importante esa ley que gestaron con mi papá y Felipe Zapac, que fue tomada por otros países limítrofes, por ejemplo, por Chile? Y en Chile, por ejemplo, se entregaron las tierras, ¿sí?, a la comunidad mapuche, pero tuvieron un error. Las tierras fueron alquiladas y siempre cuando uno hace determinados trámites legales, tiene que tener un tiempo histórico para poder ver. El tema es que en Chile las tierras fueron alquiladas por 90 años. Entonces, muchas de las comunidades mapuches quedaron nuevamente en la pobreza. Acá se hicieron cláusulas para que no hubieran blancos vivos que les usurparan las tierras, ¿sí? Y bueno, yo me acuerdo que en todo lo que es mediciones y todo, cuando se entregaron las tierras a la comunidad Vera, que es una comunidad mixta, trabajó de la Rúa, que en ese momento trabajaba en el INADI, ¿sí? No era presidente ni nada. Y vinieron y trabajaron mano a mano con mi papá y otra gente. Con respecto a mi papá, era una persona muy deportista, muy deportista. Esquiaba, alemán, sí, nacido acá en Argentina, pero gestado en Alemania. Todos fuimos deportistas en casa. Mis hermanos campeones patagónicos de esquí, yo fui campeona provincial con entrenamiento de alto rendimiento con los austríacos. Y la verdad que no me puedo quejar desde los 5 años que esquío y he estado en el centro invernal como patrullera, instructora, ¿sí?, en la Academia Junior. Y la verdad que son legados que nos han quedado de mi padre. Cuando ustedes hablan de cómo era su investigación y cómo era a las comunidades mapuches, tanto mi papá como la familia, muchas veces iba mi papá solo, ¿sí?, pero se iba por 2 o 3 meses. Entonces, en el jardín de mi casa se armaban los pilcheros, ¿sí? Y donde estaba todo pautado, que iba en cada pilchero, y los regalos que se debían llevar para los caciques y para otra gente importante de la comunidad. Mi papá fue considerado el cacique blanco, le decían, ¿sí?, pero un hermano de sangre. Mi papá era una persona que lo dio todo, ¿sí?, por la comunidad mapuche, sin recibir nada. Muchas veces nosotros veíamos en el portón de mi casa gente, y mi papá era quien intercedía entre el gobierno y parques nacionales, y así muchas veces, tanto él como a mí, nos ofrecieron entregarnos tierras, ¿sí?, y también llevarnos a enterratorios mapuches. Pero tanto mi papá y yo, ¿sí?, consideramos que eso les pertenece a ellos. Y mi papá nunca quiso nada, nada. De alguna manera, lo que tenemos es porque lo hemos trabajado,
lo hemos logrado, ¿sí? A través del tiempo. Bien. Hay una pregunta, Ceci, que te quiero hacer, que, bueno, vos contaste algo. Tu papá tenía, a partir de la década de 50, comienza realmente a visitar las comunidades con expectativas de tomar apuntes, de aprender la lengua, de fotografiar fundamentalmente las rogativas, ¿cierto? Sí, Él trabajaba, dice que trabajaba, bueno, cuenta que siempre le daban permiso y todo, trabajaba con Kreitman, Israel Kreitman, ¿no? ¿Puedes contar un poco cómo era el proceso que él pedía permiso, pedía caballos, pedía máquina de escribir porque no tenía? ¿Cómo era su trabajo, digamos, de investigador amateur? sí, mi papá era amateur, pero con una vasta estatura. Yo le comentaba recién acá al compañero, mi mamá era una de las primeras docentes del gobierno de Perón que se enviaron a alfabetizar el interior. Mi mamá vasco-francesa, ¿sí? Y cuando vino acá, lo conoció mi papá, se enamoró y bueno, después se casaron. Eso quiere decir que todo el ambiente cultural fue muy vasto. A casa venía el embajador de Alemania, el agregado cultural de España, porque somos también parientes ay, como, de Claudio Sánchez Albornoz. Entonces yo tengo historias, que por ahí son historias estas dichas en la familia, que mucho tiempo después las descubrí en los libros de historia, cuando Claudio escapa y tiene que cruzar las altas cordilleras en Europa. Y también somos parientes por parte de mi mamá de Rosas. Entonces, toda una mezcla rara, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando Rosas a justicia a Camila. Eso me lo contaba mi abuela. Y yo eso lo viví de estas historias orales. Bien. Bien, sí, te preguntaba sobre la relación con Israel Kreitman. Sí, ahora te cuento. El tema es que cuando llegan mis abuelos, venía una hermana alemana, dos hermanas alemanas, ¿sí? Erna. Erna se enamora de Kreitman, que era judío, ¿sí? Vos fíjate que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, yo no sé cómo habrán vivido esa Segunda Guerra Mundial, porque parte de la familia de Israel murió, ¿sí? En el genocidio, pero ellos tuvieron una vida amalgamada. Y mi papá era muy jovencito, primero trabajó en el correo y después fue a trabajar con Israel. Inclusive llegó a levantar, por ejemplo, de algunas quiebras económicas al negocio que tenía Kreitman en Junín de los Andes. Entonces fue muy hábil con los números, pero la relación era muy buena y a esto vuelvo. Mi papá se iba 2 o 3 meses a la cordillera e iba a ver a las comunidades mapuches. Yo lo conozco porque ha venido a cenar, a almorzar, a Maranto Aigo, ¿sí? Que era muy amigo de mi papá, y a todos los caciques de la provincia, que cuando llegaban a mi casa no se hacía ninguna diferencia social. Hay que decir también algo. La cultura mapuche antigua de ahora. Mis palabras para la gente antigua son las mejores. No es que no tenga palabras para los de ahora, pero yo me acuerdo que eran señores, Painefilú, ¿sí? Yo cuando conocí a Painefilú, que fui a los rituales que hacía en Malleo, me quedé deslumbrada,
2 metros, que yo decía, a este hombre se le pone un frac y pasa por nuestra cultura, atlético, musculoso, ¿sí? Bien. En cuanto al idioma, no es idioma, a la lengua mapuche, mi papá la aprendió con un mapuche que estaba en lo de Israel, Kreitman. Entonces, mientras trabajaban, mi papá le enseñaba bien el castellano y a escribir, y el mapuche le enseñaba oralmente el mapudungún. Bien. Tu papá tiene 2 libros o 3 libros así que son como clásicos, que son parte del patrimonio, creemos nosotros, cultural. Uno es Villatunes del Neuquén, que la primera edición, digamos. Luego, uno complementario, Villatunes del Neuquén y Camaruco Zaina Yegua. Y tiene también este libro, Sí. que es un libro de relatos, de una historia muy interesante, que se llama Milla Pillar, ¿cierto? Esto es lo que Sí. conocemos editado, pero él habla, yo tengo, por lo que he leído, habla de muchas obras, muchas cosas que ha escrito, que iba escribiendo, pero sin embargo, no sé, vos quizás nos podrás decir a dónde está. Hay una que se llama, que él habla de una obra que se llama Viajes a la cordillera del Neuquén y visita a araucanos, se llama la obra. ¿Eso está inédito? ¿Está en algún lado? ¿Qué pasó, por ejemplo? Te cuento, todo eso está inédito. Mi papá me dijo, esto es como es en una sucesión, que después se separan las cosas y para no entrar en problemáticas uno decide hacer una vista al costado. Hay un libro muy interesante de todos los pioneros de San Martín de los Andes. Ese libro ya no lo tengo yo. Ese libro lo va a editar mi hermana, ¿sí? Y yo me quedé con un libro que lo tengo que terminar de bosquejar, que es La verdadera historia de la conquista al desierto. Esos son los 2 libros más importantes que yo tengo y que están en la biblioteca de mi papá. Yo les cuento, porque no es que sea una improvisada, yo escribí Ailín, El regreso a los orígenes, pero es un libro más bien esotérico, que cuenta sobre la cultura mapuche, ¿sí? Y los rituales, pero esotéricos. Entonces, la idea mía es terminar de bosquejar el libro este de mi papá. Me tengo que sentar, ¿sí? Bien, ¿tu papá qué estudios tenía? No, en esa época eran estudios primarios y nada más. El tema fue que mi mamá, al tener una capacitación mayor, se capacitaron mutuamente. Y es como yo les decía, Es un autodidacta, era un autodidacta entonces. ¿cómo? Era un autodidacta. Sí, era autodidacta, exactamente, pero con una vasta cultura, porque yo leía en el cuestionario que me preguntabas, ¿y qué leía? Mi papá leía de todo. Uno de los últimos libros, o no tan últimos, Las venas abiertas de América Latina, ¿sí? Galeano. Sí, pero en realidad eh, todo lo que caía se leía. Y nosotros teníamos, por ejemplo, como familia alemana, un ritual donde venía gente y nos hacía escuchar música clásica. Entonces, para aprender auditivamente la música clásica y aprender a estar en silencio. Con respecto hoy, no solamente mi papá viajaba en los meses de verano a la cordillera. Uno de los viajes más interesantes fue
la visita al Puente del Diablo. No sé si lo vieron alguna Sí, vez. sí, conozco. Vi la foto. Tremendo el puente ese. Maravilloso, sí, que es Sí. para preguntar si Puente alguna de vez Roma, sí. Vi la foto. Es como la conexión, muchas veces me ha quedado la pregunta si es la conexión con los pueblos del norte, ¿sí? ¿Y cuánto llovería para tener un puente de piedra de esa dimensión que era más incaico que nuestro? Sí, tal cual, eso me pareció. ¿Sí? Es así. Uno ve eso y eso no nos pertenece a nosotros. Bien. Pero bueno, nosotros también hacíamos las salidas de 2 o 3 meses con mi papá y éramos chicos, pero cada uno era responsable de su caballo y de un pilchero. Y teníamos que subir las cuestas empinadas que eran casi desfiladero. En esto, yo lo que puedo decir es que conozco toda la cordillera y llegábamos hasta el Boquete, donde estaba Barbagelata. Y Barbagelata, que era el guardaparque, donde ahora está Iván Moritz, el pintor, nos contaba de los duendes, ¿sí? De los duendes y de las hadas. Bueno, eso que entra en lo esotérico, en lo irreal, pero que eran cosas que por ahí uno no sabe si es mucha soledad de la gente y que la mente puede crear o eran realmente cosas que ellos veían. Sí, sí, sí. Acá tengo el puente de piedra. No sé si Es lo ves. maravilloso eso. Es un puente de piedra. En la Sí, cordillera del Olor. sí, Bien. sí. Eh, Eso prácticamente, ¿Sí? eso prácticamente no hay gente que concurra, o sea que ese es como un patrimonio cultural que nos quede y que está preservado. Está dentro de un campo, ¿no? De un campo privado, tengo entendido. Sí. Bueno, dentro de los campos privados, ustedes saben que tenemos dinosaurios. Acá hubo un campo que destapó un dinosaurio y lo taparon para no tener gente. Un dinosaurio muy importante. Y también pinturas rupestres. Interesante. Ceci, ahora la invito vamos a ver una serie de fotos y usted va comentando detrás de las fotos estas que yo voy a ir mostrando, que me acercaron, me acercó su hermano, Willy, y que hemos conseguido por ahí también nuestra investigación. Así que lo vamos a ir compartiendo y usted va hablando ahí lo que se le ocurra vinculado a esto, ¿no? Vamos a compartir pantalla y vamos a mostrar lo que hemos ido construyendo. No sé dónde está. Bueno, ahí tenemos Bueno, el logo de nuestra Casa Museo Gregorio Álvarez, que es el techo que tenemos para todas nuestras investigaciones. sí. Esta es la presentación. Bueno, Ese es mi esta papá. es la edición, la contratapa de la edición que le hizo Kune Grimberg Sí. a su padre, ¿no? Esto fue en el año, si no me equivoco, a ver, en el año 1987. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, Perdón, Kune Grimberg iba a San Martín. ¿Cómo fue el vínculo con este editor? Que también editó, no, un vínculo, ¿sí? como todos los vínculos sociales, Greenberg venía mucho a casa y se compró un terreno acá. Era muy amigo, una persona realmente muy grata que venía a cenar a casa o a almorzar. Ahora yo le acabo de dar acá al señor, ¿cómo es? Juan, la nueva edición de Plus Ultra, ¿sí? Sobre el Guillatunes del Neuquén, Ajá. para que se lo acerque. Bien, bien, bien. Acá tenemos otra imagen. Bueno, este es San Martín es más o menos la época
fines de los 50, 60, ¿no? Sí, más o menos 60, porque yo me acuerdo que yo era chica y lo que decía era, paseaba por el centro, que eran calles de tierra con acequias, arboladas, las alamedas, que era maravilloso caminar en el otoño sobre las hojas secas, pero era como que yo decía, ¿cuándo voy a conocer gente nueva? Porque siempre me encontraba con los mismos rostros. No era porque no aceptar esos rostros, sino era como que San Martín no crecía. Bien. Bueno, esto lo vamos a ver después. Bueno, acá hay fotografías, sí, que Ese es un regue. Ignacio, no sé que él estuvo en San Ignacio, no son fotografías de él, son tomadas del diario Más Neuquén, de la revista. Él hacía fotografías, tomaba fotografías, tengo entendido, y tenía un fotógrafo amigo con el que se llamaba Gonzalía. Esa Sí. cantidad de fotos, toda esa enorme cantidad de fotos que él cuenta que sacaron, ¿a dónde están los originales? No, yo tengo fotografías que están enmarcadas. Ese es el Guillatún, ¿sí? De Gonzalía. Y bueno, las tengo enmarcadas, pero están guardadas. Yo con respecto a las fotografías le quería comentar que la historia, están los... Esta foto es de él, según dice, la sacó él. Sí, pero lo que pasa es que las personas en los guillatunes, las personas mayores, les enseñaban a los menores. Y era maravilloso. Yo cuando he estado en guillatunes con mi papá, he visto gente de 70, 80 años danzando, pero con una vitalidad de una persona joven, y les enseñaban a los jóvenes. Bien, sí. Todas las piernas dibujadas, las patas del avestruz, ¿sí? Sí, esta foto es más o menos del año 53. Sí, sí, sí. Bueno, esta es otra foto, esta es anterior. Esto es San Ignacio, esto es anterior, esto es mucho más Sí. antiguo. Pero bueno, se ve que era amante de la fotografía también. Acá hay otra foto también esto es de la década de 50. Sí. Bueno, acá está con Marcelo Verbel. Marcelo Verbel era muy amigo de mi papá y venía, sí, nos visitaba. Inclusive no me acuerdo si tiene una canción para mi papá. Verbel, como su hijo, sí que ya está muerto, venía mucho a casa, como los mellizos Pehuenche también, y otra gente. Pero yo de todo lo que es cultura tengo los mejores recuerdos. Bien, a ver qué tenemos acá. Esto cuando era chico mi papá. La primera comunión. Claro, la primera comunión. Esto Sí. es San Martín de los Andes, ¿no? Esto en San Martín de los Andes, sí. Y ahí atrás se ve un forá, ¿será? ¿Cómo? Que ahí atrás de la reja hay un forá o un forté. Un forté. Forté parece. Y este libro, que no lo Esa es tenemos nosotros, no lo sí, tenemos, es no lo pudimos una encontrar. breve crónica. Ujú. Breve crónica de la historia de San Martín de los Andes. Bien. Bueno, acá, Y está con mi mamá, sí. ¿qué nos puede contar de esta relación, de sus ausencias por largo tiempo hacia este trabajo que lo tomaba casi de manera profesional, ¿no? Y, bueno, ella lo ayudaba cuando venía, Eh, transcribía, ¿qué hacía? mi mamá era la correctora de los libros, ¿sí? Que mi papá escribía y mi mamá lo ayudaba. Pero fue una gran compañera, mi madre muy culta. Y mi mamá recibió muchas veces el pésame.
porque mi papá era una persona muy deportista. Cada vez que alguien se enfermaba en la cordillera, iban a buscar a mi papá para que hiciera los salvatajes con gente de San Martín. Entonces, se iban caminando o con los esquíes para rescatar a esas personas, hasta que, bueno, las familias se pusieron en contra y salió el gendarmería a hacer estos rescates, ¿sí? Pero muchas veces le dieron el pésame, porque pensaban que se había muerto por las olas del lago o la cordillera. Ajá. Hay un relato muy interesante, porque bueno, la obra no es solamente de Villatún y de rogativas, sino que hay unos relatos muy, muy interesantes. Hay uno que me fascinó, que es en la década los primeros años del 50, cuando hay un gran temblor, un gran estruendo en San Martín Sí. de los Andes, y se empieza como a llenar de ceniza San Martín de los Andes, y él con su mujer deciden subir al Cerro Chapelco, si mal no recuerdo, y después ella queda en la base, pero él sigue con un amigo y de repente se encuentran lleno de ceniza y no pueden ni volver. No podían volver, recuerdo en el relato, no sé, ¿qué nos puedes contar de esa historia? Bueno, ¿cómo es la historia? A mi papá lo sorprende en el Federico Greff, esa ceniza. Y cuando bajan caminando, como lo he hecho yo muchas veces, desde el cerro, que son varios kilómetros, con los esquíes al hombro, las cenizas caían sobre los hombros y los cubrían. Y cuando llegaron a San Martín pensaron que eran extraterrestres. Sí. La gente los miraba como horrorizados, ¿sí? ¿Quiénes son? Pero bueno, era mi papá. Mi mamá no, mi mamá estaba en casa. Ah, bueno. No, él dice, en ese relato cuenta que la madre, que tu mamá se quedó en la base del Chapelco. Eso es lo que cuenta ahí. O puede ser que se haya quedado en la base y volvieron juntos, porque mi papá y mi mamá también salían a la cordillera, ¿sí? Hay una historia que no sé si contarla o no. Iban mucho a la cordillera y en uno de esos encuentros se encontró con Bismarck. Ajá, Sí, otro Bismarck. sí. Compartieron un almuerzo, los agasajó, todo con mi mamá. Termina ese recorrido por la cordillera. Mi papá viene a San Martín y después tiene un viaje a Bariloche. Y cuando lo encuentra en Bariloche, a Bismarck, no sé si por temor o qué, le dijo que no lo conocía. Lo negó. ¿Cómo? Lo negó. Sí, pero pienso que por algunos temas o políticos o temor, ¿sí? Seguramente, claro. Sí, que no fue porque no lo hubiera querido negar, sino que habían otras. Y bueno, una personalidad importantísima. Sí, sí, sí. Hermana. Bueno, a ver, vamos a ver otra foto. Bueno, acá hay otras fotos que nos fueron pasando. Sí, acá estamos en el escritorio de mi papá, ¿sí? Un escritorio que tenía él armado donde él escribía, tenía sus actividades normales, y después con Pedro Salvatori, que también era muy amigo y que venía mucho a casa. Yo lo que puedo decir es que la mayoría de los gobernantes, tanto presidentes como gobernantes, pasaron todos por casa. En la biblioteca de el general don Juan Domingo Perón tenemos los libros de mi papá. Ya no debe existir esa biblioteca. ¿A dónde estaba la biblioteca? ¿Dónde vivía Perón? En Buenos Aires. Ajá. No, no sé, la verdad que no sé. Bueno, acá hay Bueno, otras dos fotos, se ve que en algún aniversario. sí, LU5, sí. Tenemos
una con ciervos, que acá es tan característico. La verdad que uno cuando visita la mayoría de las estancias de los alrededores, bueno, hay casas que son, yo me acuerdo que son museos, ¿sí? Con animales con proceso de taxidermia. Bueno, acá tenemos un breve video de él. En 1911, cuando el doctor Yance se va, lo desplaza, por así decirlo, de alguna manera, porque no había médicos, el farmacéutico del regimiento de caballería de línea, don Arturo Mancini. Y este hombre desde 1911 oficia de médico, cura a las personas, las atiende hasta donde está el alcance de sus conocimientos, hasta el año 1920. Bueno, es un fragmento que pudimos rescatar para que sepan cómo era la voz, bueno, verlo ahí activo, ¿no? Yo ahí no entendí mucho porque me cuesta. Es que ahí no le entendí mucho lo que decía porque me cuesta, la traducción no sale muy bien. Acá sí. Que veo el diario Neuquenia, mi papá trabajaba también para el Río Negro. Sí, bueno, en Neuquenia escribió bastante él, ¿no? Sí, recuerdo un relato donde él está orgulloso de que lo hayan aceptado y está muy contento y se compra 50 ejemplares para distribuir entre las comunidades. Claro, sí. Sí, él cuenta en un relato. Acá hay un artículo de él en Neuquenia de cómo es un rehues, ¿no? El rehues, sí. El rehues. Su prosa es muy amena, muy amigable, diríamos. Bueno, acá tenemos otro artículo de él, El fervor de la... Ese se llama Yo fui al Miguillatún del cacique Painifilú. Claro. Que Painifilú es uno de los voceros que participa, esto lo dijimos en el último encuentro, el homenaje a Berta Kessler, que participa ahí en el Congreso del área araucana, en San Martín de los Andes, en el año 61. Bueno, acá tenemos, estas fotos lamentablemente no son buenas, porque obviamente las sacamos, las escaneamos, pero en la izquierda aparece tu papá bebiendo y comiendo durante una ceremonia, y a la derecha hay una foto muy linda sobre las trutrucas, ¿no? Sí, la trutruca, mi papá aprendió a tocarla como el trompe. El trompe es una guitarrita que tiene como... Para enamorarse, es para enamorar. ¿Cómo? Que el trompo es para enamorar. Es para enamorar, para el romanceo, ¿sí? Pero mi papá tocaba mucho el trompe y la trutruca. Y la pifilca también. La pifilca, un instrumento más pequeño, sí. Él tiene un bello relato, que por ahí lo vamos a trabajar la semana que viene, sobre este instrumento de amorío, una especie de canto de amor. Un relato muy, muy bueno sobre este instrumento. Sí. En el próximo encuentro lo vamos a leer completo. Es cortito igual. Sí. Tiene otra característica, yo lo analizo también desde la literatura, tiene la característica de que sus escritos son generalmente breves. Si bien se concatenan, digamos, se van uniendo después, son breves, son como pequeños relatos de 1 o 2 páginas, casi un relato corto, breve, diríamos. Muy interesante porque es muy sintético, pero a la vez es interesante ver cómo, por ejemplo, describe las vestimentas, la usanza de la ropa, por ejemplo, de esa época. Contaba en un relato que los pueblos, esta gente de ahí, los currubín, que no conocían el jabón todavía, y cuenta cómo hacían el jabón,
todos los procesos de fabricación Yo del no la jabón, quiero, además por eso con un no la detalle quiero, si no realmente sirve. magnífico, ¿no? Bueno, acá hay otro artículo. Bueno, acá también El siempre, libro de... como decimos con Carlos Síez, que todo conduce siempre de alguna manera a Gregorio Álvarez, porque es el nexo de todos estos intelectuales, diríamos. Y por supuesto, Willy Hasler colabora en El Tronco de Oro, también publicando varias cosas en este libro, que es un clásico, ¿no? ¿Qué puedes decir si te acordás de esta relación con Gregorio y este libro en particular? La relación con Gregorio es como la de Berta. Gregorio era como un papá para mí. Él siempre que venía a San Martín venía a casa y venía con su esposa. Bueno, Carlota. Yo me acuerdo que hay una historia. Nosotros teníamos un pozo de agua con tapa de madera. Y me acuerdo que Carlota, no sé si se puso a sacudir frazadas o alfombras sobre el pozo y se cayó. Y se agarró de los bordes. Y cuando escuchábamos una vocecita del fondo del pozo, sí, que era la voz de Carlota. Bueno, ahí acudió toda la gente de mi familia a rescatarla. Pero es como yo le digo, nosotros tenemos los mejores recuerdos de todos ellos. Bien. A ver qué tenemos. Bueno, hay algunos artículos. Este diario, esto lo mandó nuestra querida Ana María de Mena. Debe ser un diario de San Martín, supongo. Bueno, muchos artículos, se ve que escribía bastante. Y a ver acá qué tenemos. No, bueno, tenemos este pedacito de video. El sonido no es de calidad, ¿no? En el poblado es la maderera que comienza a desarrollarse con el primer aserradero de Luis Darín. El pueblo empieza inmediatamente fundado, empieza a trabajar en la aserradera, el principio de Juan González Vera y el francés Álvarez. Después se sigue trabajando un aserradero del señor. Bueno, como verán, no tenemos completo, lo queríamos mostrar simplemente, pero estamos viendo la posibilidad de conseguir todo este material. Sabemos que está completo, lo tiene una periodista de ahí de San Martín de los Andes y vamos a ver si nos da todo el material, así lo podemos pasar. Pero no, tenemos estos pequeños recortes nada más. Sí, la fotografía es de mi casa. Ajá. Ese es él está en el comedor y lo que se ve es el living. Bien. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Queríamos mostrar estas imágenes porque no tenemos mucho, porque es uno de los los intelectuales de Neuquén, de que menos datos se tiene, que yo he visto, que he investigado y leído. No hay mucha bibliografía sobre él, hay pocas cosas sobre él. A mi juicio personal, creo que se ha subestimado un poco la tarea de tu padre, con respecto a los aportes que ha hecho aportes invalorables. Por eso digo, recomiendo que se lea este libro fundamentalmente. Es un libro magnífico, muy bien escrito, con muchísimas historias que son amenas y además que nos muestran cómo vivían los mapuches en la década del 50, ¿no? Un pasado que es lejano, porque la década del 50 era otro mundo, totalmente distinto, totalmente distinto. Así es que, bueno, a mí la próxima semana vamos a hablar un poco más de la obra de él. Yo te quería preguntar, A ver. ¿cuál es para vos, para vos o para tu familia, el legado que dejó tu padre a Neuquén? Lo más importante son dos cosas: la entrega de tierras a la comunidad mapuche, porque eso es una reivindicación que se hizo para ellos y que en realidad hay poco conocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos el conocimiento, pero socialmente es como que no se sabe. Y lo otro es
el libro Guillatunes del Neuquén, que es un libro histórico que se ha trabajado mucho en la Facultad de Filosofía y Letras. Es un libro que está en otras partes del mundo, en la Sorbona, por ejemplo, y que, bueno, eso relata perfectamente lo que es un guillatún y lo que es la cultura mapuche. Yo con respecto a la cultura mapuche le quería decir algo, porque una vez tuve un encontronazo, ¿sí? La cultura mapuche ha trascendido desde los siglos por una creencia, ¿sí? La monogamia. No la monogamia. Ellos creían en un solo Dios abstracto y no representado, pero este es anterior a la conquista de América, porque muchas veces se ha pensado que con la llegada de todo el proceso evangelizador se le cambió la cultura, no la cultura, sino se le cambió la creencia al pueblo mapuche. El pueblo mapuche creía en un Dios Quejenechén, el hacedor de todas las cosas, ¿sí? Y para este pueblo, el templo era la tierra, ¿sí? La tierra era el suelo y el cielo era el techo. Pero esto es algo sobre lo que hay poco conocimiento, y por ahí me gustaría, porque yo tuve un encontronazo en la escuela secundaria, ¿sí? Que hasta el mismo pueblo mapuche por ahí lo desconoce. Bien. Tu padre aprendió en forma básica, al principio a hablar mapudungun, y luego fue adquiriendo un bagaje interesante, incorporando el vocabulario, hasta hablar de frente a frente, digamos, con estos pueblos. ¿Eso él lo siguió haciendo cuando era grande, cuando ya tuvo más edad, o lo hizo de joven nomás, en la década del 50 y parte del 60? Yo le cuento, mi hermana estuvo casada con Edgardo Gagliardi, que fue 2 veces intendente de San Carlos de Bariloche, fue vicegobernador y senador, ¿sí? Y él, me acuerdo una vez que vino a casa y nos dijo, esta casa es un café concert. ¿Por qué? Porque se habla en castellano, se habla en alemán y se habla en mapuche. El mapuche se siguió practicando hasta la muerte. Inclusive nosotros tenemos canciones en mapudungun, ¿sí? Y yo por ahí hay cosas que las he ido perdiendo con los años, pero eso se hablaba y se practicaba en casa. Como el alemán era fluido. Bien. ¿Cómo fueron los últimos años de tu padre? Si podés contar. Y no, mi papá siempre se dedicaba a la investigación, charlaba mucho con nosotros, ¿sí? Me acuerdo que, por ejemplo, en las casas de mis compañeras habían temas que no se charlaban, por ejemplo, el tema sexual. Y mis compañeras, mis amigos venían a casa para que mi papá y mi mamá nos hablaran. Pero por ahí las charlas que más tengo son sociales, amplias. A mí, por ejemplo, una vez mi papá me dejó la cola roja por haber dicho en casa en día de mierda, ¿sí? Y después de pegarme me dijo, esto te va a servir para que nunca más insultes a alguien de la comunidad mapuche. Una sola vez me levantó la mano y fue por eso. Bien. Bueno, estas son las preguntas que más o menos habíamos acordado en hacer. También hubo mucha libertad para que vos te opinaras, expresaras. No sé, quisieras decir algo que se te ocurra, algo más, y si no, abrimos el conversatorio a los demás integrantes que están participando, que seguro quieran hacer preguntas.
Bueno, abrimos el conversatorio entonces. A ver quién levantó la mano por ahí. Vi a alguien. Así le abro el micrófono. Les comento, aprovecho de comentarles que la próxima semana tenemos de invitado a una personalidad de San Martín de los Andes que yo he ido conociendo estas últimas semanas, del cual tengo referencias muy buenas, una persona grande, que conoce la historia de San Martín y era amigo de tus padres, que es el Chango Soria. Ah, sí, Este, sí, Él nos va a contar un poco más la historia, porque eran muy amigos, muy sí. amigos, según fue. Entonces, deseoso de participar, lo vamos a tener en la semana que viene. A ver, va Ana María, sí, te escuchamos. Buenos días. Yo lamentablemente entré tarde a la reunión porque tenía una entrevista por una radio por el aniversario de San Martín de los Andes y no sé si lo habrán dicho, pero bueno, decirle a Anne-Cécile que es muy grato escucharte, Anne-Cécile, porque los escritos de tu papá son una referencia no solamente en la provincia, sino en San Martín de los Andes. Y al respecto yo quería consultarte porque me comentó un viejo vecino de aquí de San Martín, al que le gusta mucho la historia, que él tuvo la posibilidad de leer un manuscrito, creo que era 1 o 2 cuadernos de tu papá, de un libro que quería editar y bueno, finalmente no se editó nunca. Y este señor me decía, es un libro precioso, Ana María. Esto fue hace unos días atrás y bueno, se da en este conversatorio la posibilidad de consultarte, Anne-Cécile. Sí, ¿Está ese libro? Sí. yo les cuento, ese libro está inédito y cuando se desarmó parte de la biblioteca, de ese libro se hizo cargo mi hermana. Entonces está por ser publicado en Buenos Aires. Cuando ese libro esté editado, se va a vender aquí, por supuesto. Es la historia de todos los pioneros, hay historias realmente muy ricas. Yo tengo recuerdos de todas las familias antiguas de aquí de San Martín. Es muy interesante lo que comentás, porque a lo mejor estás al tanto, si no yo menciono que la Asociación Amigos del Museo de San Martín de los Andes encaró un trabajo sobre la historia de las calles del pueblo, sobre todo la de los pioneros. Obviamente ninguno de los pioneros ya está, y estamos recurriendo a las familias y estamos buscando no solamente fotografías, sino datos, y de algunos de ellos prácticamente no hay datos o porque la familia ya no está más, entonces es importante saber que hay ese rescate que vos estás mencionando, es valiosísimo, ¿no? Porque tu papá además alternó con mucha de esa gente. No, mi papá los conocía, iba a sus casas, charlaba, hacía los relevamientos, los registros, ¿sí? Pero es como yo les digo, cuando mi papá muere me deja toda la biblioteca, pero después en la sucesión mi hermana se quiso llevar ese libro y para no entrar en pleito yo le dije que no había problema, que lo llevara. Bueno, lo alentador es saber que ese libro se va a publicar. Eso es Sí, fantástico. sí, ese Gracias, es el Anne-Cécile. resultado. Gracias, Ana María. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Beatriz Kessler, que está ahí pidiendo. Hola, Beatriz, ¿podés hablar? Ahí está. Hola, buen día. Hola a todos, hola Anne-Cécile, muy lindo escucharte y me acuerdo perfectamente de tu papá cuando venía a la casa de mis abuelos. Siempre me llamaron la atención los bigotes. ¿Siempre los usó? Esa es una pregunta, bueno, doméstica. Pero quería saber dos cosas. ¿Qué libro se puede llegar a conseguir en una librería por ahí de San Martín? Y número 2, ¿qué trabajo tenía tu papá?
para permitirle pasar 2 meses en distintas comunidades mapuches. Y ahí, ¿qué tipo de trabajo hacía? ¿Recopilación? O sea, ¿era una visita social? ¿Cómo era su contacto así de bastante tiempo con ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos por el libro. Este libro está editado por Plus Ultra. Ese lo podés encontrar en Patalibro y ahí también vas a encontrar el mío que se llama Ailín, El regreso a los orígenes, ¿sí? Esto con respecto a los libros. Con respecto a mi papá cuando hacía sus salidas, el tema era que era cuñado de Israel Kreitman y mi papá trabajaba sin sábados, domingos, días feriados, entonces acumulaba como un tiempo para poder ir a la... yo quería contar algo, que nosotros hemos pasado momentos muy críticos económicos por determinadas circunstancias y tengo que decir que gracias a la solidaridad de la gente, a la comunidad mapuche, en casa nunca faltó nada, nada, porque nos traían media res de ciervo. Yo he llegado a comer carne de puma, aunque después cuando me enteré comer carne de puma, que es muy rica, hay como una leyenda que dice que el que come puma le va a costar mucho morirse. Eso es lo que dicen los mapuches. Bueno, ya la había comido, pero comíamos liebres, conejos, y nunca faltó comida, nunca, porque aparecían los cajones de verdura, de tomates, de todo, y eso gracias a la solidaridad de la gente y de lo que evidentemente lo querían. Bien. Y mi papá salió por eso, o sea, mi papá podía, por el trabajo que tenía, el parentesco que tenía con Israel, ir a la cordillera 2 o 3 meses. Y también Raúl Sepúlveda le prestaba los caballos, ¿sí? Entonces era como una red que se hacía para que mi papá pudiera hacer las investigaciones. Claro, sí, yo recuerdo que siempre los caballos eran de distinta procedencia. Él se los prestaban y él también comenta que también en distintos vehículos, pero generalmente practicando lo que, esta palabra que denominó Gregorio Álvarez, el mahuidismo, que es andar a caballo o a pie por los cerros. Sí, sí. Cosa que comenta él en sus escritos es que no tenía máquina de escribir. No. Y pedía prestada la máquina de escribir para poder hacer estos trabajos después. Eso comenta que... Es decir, lo que se vislumbra es que era un investigador que tenía una seriedad enorme con su trabajo. Podemos denominarlo amateur, pero con muchas carencias de infraestructura, porque por ahí viajaba con un jeep de Kreima, por ahí con gendarmería, por ahí a caballo, por ahí a pie, digamos, con sus libretas, y establecía un vínculo, por lo que he leído, muy interesante, porque él no iba a requerir inmediatamente información de un día para otro, sino que iba, de alguna manera, estableciendo vínculos amistosos y después iba con el interés de aprender la lengua fundamentalmente. Y es muy linda la obra porque él va contando, por ejemplo, todos los sucesos vinculados al rayo, al trueno, a la lluvia, le van diciendo qué significa y va contando anécdotas sobre eso, como el hacha de piedra que sirve como para rayo, por ejemplo. Es una llave de entrada, ¿sí? Exactamente. Y llevaba salamines, queso, mortadela y una bota vinera. ¿Qué puedes agregar a todo esto, Amcésil?
que hoy, en el Día del Pueblo, estamos recordando a tu padre? ¿Qué reflexión podés Es hacer? como usted dice, ¿sí? Mi papá tenía un sentido humanístico, social, ¿sí? Digamos que para él era todo el amor que sentía por la cultura mapuche. Él consideraba que eran personas muy sabias, muy inteligentes, y la cosmogonía que tenían era algo maravilloso, ¿sí? Donde uno puede aprender todos los días. Pero eso es lo que como usted ha expresado, que era mi padre, es así. Hay que recordar que mi papá era muy sensible, era una persona que lo daba todo por la gente mapuche. Bien. Para ir terminando, no sé si hay otra pregunta, vamos a mostrar una placa que habla sobre su padre, de un autor que ahora está siendo un poco más referenciado. Vamos a compartir pantalla primero. Más referenciado porque no se lo tenía muy en cuenta. Ahora veo que ya está siendo estudiado. Este autor es Aucanau. No se sabía si existía o no existía. Es un autor que escribió en la revista Patagónica, hecha en Puerto Madre, en la zona de Chubut y Viedma. Y en la década del 80 publicó esto sobre su padre. A ver qué le parece lo que dice. Lo voy a leer. Willy Hasler, él habla de todos los estudiosos sobre la cultura mapuche, ¿no? Y dice, Don Willy es el autor de los Neguillatunes del Neuquén. Él es uno de los talentos desaprovechados. Nuestras universidades y fundaciones subvencionan a investigadores incompetentes y lamentablemente abandonan a su suerte a talentos innatos para la investigación intimista como Hasler. Este profundo conocedor de la cultura mapuche, en lugar de tener una dedicación exclusiva o una sinecura, como tantos acomodados por la política, debe trabajar de taxista para poder sobrevivir. Esto está escrito en los 90. Sí, sí. Las altas prendas morales de este caballero le han valido el respeto y la aceptación de los mapuches. Su actitud candorosa y afectuosa hacia todo lo que es nativo, despojada de prejuicios académicos, ideas preconcebidas y bibliografías de dudosa calidad, le ha permitido observar materiales y circunstancias de las que ningún otro investigador moderno se ha percatado. Sus maravillosos descubrimientos o rescates los iremos señalando en las próximas notas. Acá Ucanau se refiere a la revista Patagónica, una revista muy interesante que estoy descubriendo en estos últimos tiempos, donde se aparecían este tipo de artículos. Dice en la nota del autor de Ucanau, dice, en el momento que se edita esta antología, La ciencia mapuche, que compone varios tomos, en 1995, nos enteramos del fallecimiento de este notable caballero. Siempre lo recordaremos con cariño y respeto. No dudamos que desde el buen Umapu, junto a otros queridos hermanos, con su mirada, inspirará nuestros escritos. Peucayal Peñiem. Bueno, con esto queríamos un poco terminar este conversatorio. No sé qué reflexión le merece a Amsesi todo esto. Y es real. Mi papá es una persona que no ha sido reconocida. Es como yo digo, de los gobernadores anteriores tuvo la mejor amistad, el mejor reconocimiento. Pero socialmente mi papá es como no reconocido, ni siquiera hay una calle con el nombre de él. Intentaron a una calle ponerle... Vos me contabas que este es el primer homenaje que se le hace. ¿Cómo? Vos me contabas que este es un poco el primer homenaje que se le hace a él. Sí, este es el primer homenaje, sí. Que yo les agradezco, sí. Les agradezco en nombre de toda mi familia el poder compartir parte de esto de mi padre,
Hay muy poco conocimiento. Lo que quiero decir es que mi madre tenía los ojos azules, ¿sí? Y mis primas, mis tías, ojos verdes, ¿sí? Bien como los alemanes, turquesa. Era un gringo. Bien. Bueno, nuevamente desde el Ministerio de la Cultura, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, te agradecemos, Cecil, que hayas estado con nosotros. Agradecemos tu calidez, tu despojo. Por eso es que, bueno, te invitamos y los invitamos a todos a la próxima semana que vamos a tener a este personaje, Chango Soria, que nos va a contar toda la amistad que tuvo con tu padre, y vamos a ver en la segunda parte aspectos de la obra de él. Vamos a leer unos fragmentos de Willy. Así que bueno, quedan todos invitados para el próximo jueves 11 a las 11 horas. No sé si alguien quiere decir alguna otra palabra. Lo vamos a dar el... Raúl. Acá está Carlos, sí, como no, Carlos, ahí estás. Más que nada, agradecer a Cecil, la verdad que en nombre de nuestro equipo de trabajo, el agradecimiento por esta disposición que tuviste para poder contarnos la vida de tu padre. Yo agradezco y felicito al equipo de investigación, a Estefanía Peters, la coordinadora, a Angelén Cuevas, Raúl Mancilla, nuestro director de investigación histórica, Nicolás Padín, que es el director general del área. Bueno, hay otros compañeros que no los he nombrado a todos, pero está Lucio Herrera, Vía Alan, están casi todos los del equipo de la Dirección Provincial de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, que justamente la idea es que ante la intervención de cada uno en los conversatorios, nosotros podemos ir tomando registro de datos que ustedes nos den, de textos que nosotros por ahí no tenemos y ustedes nos indican, como nos decía, de que en la Biblioteca de Perón probablemente estén todos los libros editados por Willy, esto que está próximo a editarse por parte de la familia. Bueno, esto los chicos van tomando nota y vamos generando registro nosotros para, en el caso de poder acceder a esos textos, tenerlos a disposición. Esta es la idea, a partir de este momento, de esta realidad que nos plantea la pandemia, que tengan acceso digitalmente a todo lo que nosotros vamos generando desde los conversatorios. Nos acompaña Isidro Berber en la audiencia, y yo siempre destaco de que él fue un adelantado. Isidro ha digitalizado muchísima de la historia y muchas de las cosas que nosotros podemos llegar a investigar y a conocer a través de esa gran tarea que ha hecho él. Y bueno, nosotros queremos tratar de imitarlo y tener desde el Estado, desde nuestro lugar, desde el Ministerio de las Culturas, nuestro archivo provincial y en la Casa Museo y Espacio Cultural Gregorio Álvarez, una biblioteca virtual donde existan todos estos elementos que usamos para poder charlar y conocer aún más a nuestros vecinos ilustres, porque la verdad que para nosotros es lo que ha sido Willy. Ayer justamente una compañera de trabajo, nuestra coordinadora de administración, Florencia Rodríguez, nos preguntó, dice, ¿este Willy Hasler vivía en San Martín? Sí. Dice, yo alquilaba en la casa de él cuando fui a estudiar técnico forestal, en la casita de atrás. Ella lo conoció y decía, no te puedo creer de que ese señor ustedes mañana lo van a presentar en conversatorio y se van a recordar de él. Ella tiene muy buenos recuerdos de tu padre, nos lo decía ayer, y la verdad que, bueno, ciertamente ha sido una gran persona, porque eran pocos los que ponían el cuerpo para poder intermediar entre el pueblo mapuche y el Estado, para que se le reconozcan sus derechos, su tierra. Bueno, es gran tarea también que hace la compañera Romina y un equipo de trabajo de investigación en Villa Langostura, que ellos siguen poniendo el cuerpo. Y más que nada ser interlocutores, es lo que yo le propongo siempre al equipo. Nosotros pagamos un sueldo del Estado y emulando lo ancestral, practicando lo ancestral de nuestro pueblo originario, uno tiene que entrar en Traún y debatir hasta que tengamos la claridad. Y a veces el hermano mapuche no tiene esa posibilidad, la puerta abierta de ser escuchado en su reclamo. Y bueno, yo siempre digo, es muy difícil ponerse la mochila del pueblo originario, porque
A veces hay palabras, hay gestos que los ofende o los lastima, entonces uno tiene que tener esa calma, esas dos intenciones que tienen ellos, que primero escuchan, piensan y después contestan. Y bueno, Willy nos acerca mucho a eso, en sus libros, en sus relatos, nos ayuda mucho a entender. Y eso es lo que queremos agradecerte en nombre de nuestro equipo, a vos y en nombre tuyo, a tu familia y sobre todo a tu padre, que nos ha acercado a una realidad que muchos de nuestros comprovincianos desconocen, y un poco el objetivo es ese, de que la información esté al alcance de todos en igualdad de condiciones. Por eso queremos digitalizar y que cada uno venga, lea, se instruya, y después entramos en el debate si los mapuches son chilenos, son argentinos, si correspondían, que estén, que no estén. Esos son debates que se tienen que dar en otros ámbitos. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercar a toda la comunidad al conocimiento, en igualdad de condiciones. Por eso lo hacemos de esta manera, y después en la biblioteca a los textos que nosotros hemos ido trabajando con todos ustedes. Así que una vez más agradecerle en nombre del gobernador Omar Gutiérrez, de nuestro ministro Marcelo Colonna, a cada uno de ustedes, a todos y todas los que nos prestigian, haciéndose presente en este canal, y por supuesto que el jueves que viene vamos a estar indagando otra parte de la historia de Willy y nos gustaría que nos acompañe. Raúl, te devuelvo la palabra para que vos continúes y des cierre al ciclo. Gracias, Ana María, una vez más por colaborar con nosotros. Una colaboradora, y sabíamos de tus aptitudes, pero que lo hagas con este equipo de investigación todavía no nos había pasado y te lo agradecemos mucho. Así que, Raúl, adelante. Bueno, lo último, Juan Marialski, que nos colaboró. Muchas gracias, Juan, por tu trabajo, porque estos conversatorios no es que salen así con el chasquido de dedos, hay que hablar mucho por teléfono, hay que comunicarse, hay que establecer contactos, vínculos, que la gente esté de acuerdo, son muchas horas. Así que, bueno, pues estamos muy contentos. Gracias, Juan, por el apoyo desde San Martín. Gracias a Gustavo Santos, el director de Cultura, el secretario de Cultura de la Municipalidad de San Martín. Y bueno, felicidades a San Martín de los Andes, que hoy cumple 123 años. Muchas gracias.